La Biblia está llena de acontecimientos reales que forman parte de nuestra historia. Pero la Biblia es mucho más que historia. Es el registro de la interacción de Dios con la raza humana. Conquistados por las tropas de Unámonos al Alejandro Magno. profesor Benjamín Baker, quien dirige el curso Sinopsis del Antiguo Testamento 1, dándonos una vista panorámica desde Génesis hasta el libro de Esther. Una vez más, tengo el placer de darle una bienvenida al estudio del Antiguo Testamento. Parece que nunca se nos terminan los temas para investigar. Con cada uno de estos estudios, siento que estoy dejando más preguntas que respuestas. Y esto está bien si nos lleva a tener más sed de Dios y hambre de la justicia de Dios. En este estudio enfocaremos un tema muy encantador. Es el tema de las guerras. Lo que propongo hacer en esta media hora es de ir desde Génesis hasta Esther, enfocando este punto sobre el cual giran tantos asuntos. Tal vez por el hecho que provocan tanto interés, Hollywood ha sacado tantas películas en que figura una guerra o algún tipo de competencia violenta. Claro, nosotros iremos al grano buscando una perspectiva diferente. En primer lugar, es necesario comprender los eventos bíblicos como los resultados de la caída y la hostilidad entre personas o entre las mismas sociedades y naciones. En segundo lugar, estoy más convencido que nunca que la razón que los eventos del Antiguo Testamento están grabados con tanta atención a las guerras es que hay tanta similitud con la vida cristiana. El cristiano es un soldado de la cruz y no hay duda que un gran número de nuestras batallas son espirituales. Lo que dijo Pablo en Efesios 6:12 no deja duda, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por años he tenido una fascinación por los cuchillos de diferentes tipos. Cuando vivía como alumno internado en Colombia, tuve que trabajar a las 6 de la mañana todos los días y fue con un machete como este, pero de los más largos. He recolectado algunos ejemplos de cuchillos que posiblemente nos ayudan a comprender un poquito más. Creo que el estilo de estos es del Medio Oriente. No estoy seguro, podrían ser de la India, pero tienen la apariencia de algo tomado de los tesoros de Aladino. Me gusta la forma en que está embutido el puño. Los imagino incrustados de joyas. Es interesante la historia del juez zurdo llamado Ahod en Jueces 3. De la tribu de Benjamín hizo un puñal así de largo como este, pero de 2 filos. Lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho porque era zurdo. Usó un engaño contra Eglón, rey malo y gordiflón de Moab. Primero le llevó un regalo y luego dijo al rey que tenía que decirle un secreto, pero en privado. Cuando los guardaespaldas del rey habían salido, Ahod dijo: «Tengo palabra de Dios para ti», y metió el puñal de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja. Jueces 3:22. Quiero señalar esto, que las guerras de la Biblia, aunque sean groseras, son reales, son literales e históricas. Nuestra guerra la peleamos al lado de nuestro capitán Jesús. Vamos armados con la espada de la palabra de Dios. Aunque sea figurada, no es menos real. Primero daremos unas bases bíblicas. Tenemos que comprender que desde el momento en que entró pecado en el mundo, que la violencia entró en el corazón del hombre. Lo vemos en Caín, el primer homicida que mató a su propio hermano. 2 capítulos después, en el mismo libro de Génesis, leemos quizás las palabras más tristes del libro. Después de ver que de continuo los pensamientos del hombre fueron malos, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón.
Después del diluvio, vemos avances rápidos en la civilización, en el desarrollo de sociedades y en su capacidad de hacer guerra. Otro punto importante es que para las gentes primitivas, no excluyendo a los hebreos, las guerras tenían un significado religioso. Los sacerdotes hacían dos cosas. Primero, recordaban a la gente que eran la gente de Dios. Segundo, los acompañaban al campo de la batalla. Preparar batalla significaba iniciar con ritos de sacrificio, como en 1 de Samuel 7 y 13. Los profetas hablan de santificar la guerra y del ejército como los consagrados. Otro preparativo fue la consulta de un oráculo, o sea, la interpretación de un profeta que les profetizara cómo iría la batalla. Para los hebreos, llevaban el arca del pacto al campo de la batalla. En Samuel vemos que Dios permitió las consecuencias de esta fe falsa y el arca fue capturado por los filisteos. El llamado a las armas fue a través del sonido de la trompeta. En Jueces y en Samuel hay muchas referencias a esto. El propósito de las trompetas fue para recordar siempre a los combatientes que estaban peleando en el nombre de Dios. En Isaías 22 y en Nahum 3 encontramos referencias gráficas a la movilización de las fuerzas militares. Por lo general, esto fue en primavera, porque en el invierno no era muy conveniente. Ahora podemos comenzar, y la primera guerra que vamos a estudiar es para representar la época patriarcal. Pasan los años y en Génesis 14 encontramos a Abraham otra vez en la tierra que Dios le prometió en capítulos 12 y 13. Lot se había apartado de Abraham, viendo los pastos verdes del valle del Jordán, y con un desliz se encuentra ahora en Sodoma, ciudad que es conocido mundialmente por sus perversiones, pero nos olvidamos de que los sodomitas también eran violentos. Sin embargo, en capítulo 14 no son ellos los agresores, sino 4 reyes de Mesopotamia en busca de tesoros, botín y esclavos. Bueno, los 4 reyes ganan en una batalla contra los 5 reyes de la alianza de ciudades junto al Mar Muerto. La venganza que toman es que llevan todos los bienes y toda la gente que pueden, incluyendo a Lot. Cuando la noticia llegó a Abraham, puso en alerta a los 318 muchachos criados y entrenados en su casa. Los armó y marcharon toda la noche y atacaron a los mesopotámicos en la madrugada. Solo los hebreos y los israelíes tienen una respuesta y una táctica tan rápida. Ahora espero que tenga un poco más respeto por el viejo Abraham. Es un hombre de fe. Uy, pero qué hombre de fe. Permítame tomar otro ejemplo de Génesis. Jacob consiguió el cambio de su nombre en Israel porque peleó y resistió toda la noche con el ángel de Jehová. Fue en Peniel y dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. A veces cuesta una batalla que dura toda la noche, como en una vigilia, para poder ver la cara de nuestro Dios. Ahora un secreto sobre la vida de Jacob. No es el hombre que solo se quedaba en las tiendas como usted creía. En su lecho de muerte dice algo interesante a José: Dios os hará volver a la tierra de vuestros padres, la cual tomé yo de la mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Nos hace entender el lado luchador del hombre normalmente conocido como el engañador. En el famoso éxodo de Egipto no hubo una batalla, pues Dios batalló por los hebreos con las plagas, la muerte de todos los primogénitos en las familias que ignoraron la orden de Dios para poner sangre en los 2 postes y en el dintel de las puertas, y el tremendo ahogamiento de todo el ejército egipcio en el Mar Rojo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo y Moisés tuvo que formar un ejército de las mismas personas que unas semanas antes habían sido esclavos. Los puso bajo el mando de Josué. Confiaron en Dios y tuvieron victorias maravillosas. La más importante fue contra Amalek en Éxodo 17.
Fue entonces que Moisés subió a la cumbre de un collado, y mientras alzaba su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Seguramente los estaba animando y aplaudiendo, pero en primer lugar estaba en oración por ellos. Dios lo vio así y le dio la victoria. Además, dijo de Amalec: raeré de toda la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que quiere decir Jehová es mi estandarte. Es interesante notar que los ejércitos siempre han tenido algún estandarte o bandera bajo el cual se unen en la batalla. Me gusta ver esta práctica en las iglesias porque nos recuerda que Dios pone su bandera sobre nosotros. Es interesante notar algo en cuanto al acercamiento que tenían los egipcios a las guerras en general. Parece que para ellos la guerra era más un evento ceremonial, casi religioso. Entraron en las guerras sin nada de armadura. Fueron entrenados a entregarse completamente a la batalla. En parte representa las pólizas del reino muy tradicional. El faraón dictaba sus órdenes como un dios y no se preocupaba por modernizar sus métodos y armamentos. Este hecho se ilustra por las derrotas que sufrieron los egipcios a manos de los eteos y otros del norte que vinieron con sus armas de bronce. Los egipcios bajaron mucho en poder porque siempre estuvieron atrasados en su nivel tecnológico militar. En Josué tenemos numerosas batallas. Lo triste es que la mayoría de los cristianos leen los nombres de los sitios y sobre los enemigos y nunca profundizan. Existe una abundancia de información para el que quiere entender un poco más. Después de la llamada guerra contra Jericó, que realmente no fue una guerra porque lo hizo todo Dios, llegamos a la terrible derrota en Ai por la falsa confianza de los hebreos y también el pecado de Acán. Hermanos, nunca ganaremos ni una batalla espiritual si hay pecado en nuestras vidas. Cuando hubo pureza, Dios les dio la estrategia precisa para tomar la ciudad. Fue por medio de un plan y una emboscada que obtuvieron no solo victoria militar, sino también la victoria espiritual. Una de las batallas muy interesantes de Josué fue contra una alianza de todos los pueblos en la parte sur en Israel. Josué y su ejército hicieron un tremendo sacrificio, subiendo las montañas toda la noche y cayendo sobre los enemigos de sorpresa. Dios los llenó de consternación, dice la Biblia en Josué 10:10, y el enemigo salió corriendo. Mientras huían, la palabra dice que Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras de granizo sobre ellos. En el mismo día, para cumplir con su deber, Josué pidió públicamente delante de su ejército: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Dios escuchó su oración y así fue. Un milagro de Dios. Solo hay que hacer el empeño como Josué, mostrar la fe a través de la obediencia. De todos los jueces y los años y años de guerra de cada uno de ellos, solo voy a hablar de la batalla principal de Débora, la mujer juez. Ella no podía encontrar a un hombre de suficiente fe y valor para dirigir un ejército, entonces ella tuvo que dirigir y ser general. Tuvo que enfrentar a Javín, rey de los cananeos, y Sísara, su general. Ellos traían lo último en los armamentos, el carro con ruedas reforzadas de hierro, y venían con 900 carros así. Los hebreos no tenían nada sino su fe, y subieron al monte Tabor. Cuando Sísara y sus tropas se acercaron al río Sison, Barak y sus 10,000 hombres lo atacaron. Algo interesante aquí es el lugar. El río Sison atraviesa el valle de Jezreel, o sea, Esdraelón. Fue un lugar en que muchas batallas tuvieron lugar y es el mismo lugar en que se tomará lugar la gran batalla de Armagedón. El primer rey de Israel fue Saúl,
y tuvo muchas batallas. Bajo él Israel tuvo un ejército de tiempo parcial. Saúl forjó un territorio más definido para Israel. Tuvo muchas guerras contra amonitas, filisteos, moabitas, edomitas y amalecitas y ganó en todas, menos la última. Espiritualmente bajó su guardia cuando fue a la bruja de Endor y pidió una consulta con el espíritu de Samuel. Fue una práctica de los cananeos, no es para el creyente. Esto muestra que Saúl ya no estaba confiando en Dios. David siguió como el segundo rey. Bajo su liderazgo, el ejército fue mejor organizado, con generales y todo. Tiene un récord largo de proezas y hazañas desde la parte sur del Mar Muerto hasta la región de Siria, cerca del río Éufrates. Tengo una lista larga de las guerras de David. Más que cualquier otro rey, pudo expandir los límites del territorio de Israel. Cuando pasó el reino a su hijo Salomón, había paz. Pudieron gozar esa paz porque David se había esforzado para sujetar a todos los enemigos. También tengo listas largas de las batallas de los reyes de Israel y los reyes de Judá. De todas las guerras podemos aprender algo sobre la guerra espiritual, pero solo voy a tomar un ejemplo de cada lista. Primero vamos al reino norte, cuando Acab era el rey. En el año 853 a.C., Ben-Hadad de Siria quería conquistar a Israel. Se encuentra el relato en Primero de Reyes 20. Dios ayudó a Israel y los enemigos fueron entregados en sus manos. La falla vino cuando Acab se dejó convencer por un falso trato de paz ofrecido por Ben-Hadad. Tuvo al enemigo en su mano, pero por su falta de obedecer lo dejó ir. Las consecuencias fueron muy malas. De esto debemos aprender que la obediencia y la obediencia completa es muy importante. Una de las guerras favoritas para muchas personas pertenece al reino sur cuando Josafat era rey. Era el mismo año, 853 a.C., pero el resultado muy diferente al caso de Acab. Esta batalla era contra Moab, Edom y Amón. El relato se encuentra en 2 Crónicas 20. Voy a leer desde el versículo 20 hasta el 22. Oídme, Judá, y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso en contra a los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. En este pasaje aprendemos algo muy importante. Es esto, que la misma alabanza es una de las estrategias más temidas del enemigo. Debemos recordar que la alabanza nos da la victoria en Cristo. Aparte de todo esto, sería muy interesante investigar toda la historia antigua que tuvo algún efecto sobre Israel, directamente o indirectamente. Hay tantos sitios famosos: la caída de Nínive, la caída de Babilonia, la caída de Tiro y Sidón, Carquemis y otras grandes batallas que ayudan a dar un mejor trasfondo bíblico. La verdad es que parece que en todo tiempo habían guerras en una parte del Medio Oriente o en otra. Nos falta más tiempo, pero realmente debemos hablar de las pequeñas batallas que tuvo Nehemías para reconstruir los muros de Jerusalén. Es interesante que la oposición no fue tan grande cuando Zorobabel reconstruyó el templo o cuando Esdras instituyó de nuevo los sacrificios y los ministerios de todos los sacerdotes. Pero cuando los samaritanos y otros vieron que iban a proteger el lugar y no iban a dejar incursiones del enemigo,
se pusieron furiosos e hicieron todo lo posible para poner fin a aquel proyecto de reconstruir los muros. En el libro de Esther también hay una batalla. Después de obtener su libertad y fueron salvos de la sentencia de muerte, tuvieron una oportunidad de rectificar la opresión que habían sentido. Dice en Esther 9:5, y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. Quiero finalizar hablando de los dos tipos de guerra que tenían en el Antiguo Testamento. El primero fue con fines de la expansión del reino. Básicamente, la lucha fue con motivos políticos. A veces luchaban por la misma necesidad física. El otro tipo de guerra era la guerra santa. Estas guerras eran obligatorias para toda la gente. Hoy día la gente musulmana suele declarar yihad o guerra santa contra sus enemigos. En época de los macabeos usaron varias veces la guerra santa y tuvieron el apoyo masivo de los judíos. En un sentido, nosotros también estamos luchando en una guerra santa. Por medio de seguir la voluntad de Dios, de obedecerle, de testificar, estamos expandiendo el reino de Dios. Cuando ayunamos, cuando oramos y hacemos intercesión, estamos participando de una guerra espiritual. Creo que está bien si hacemos la comparación entre los soldados del Antiguo Testamento y la vida cristiana hoy día. En aquellos días, los hombres estaban defendiendo sus hogares, literalmente. Si les faltaba poder o habilidad con la espada, las consecuencias serían tristes. Sus mujeres podían ser violadas, sus niños llevados en cautiverio. Si no perderían sus vidas, podrían perder todo lo demás, sus casas, sus bienes, sus granjas y cosechas. Así que tenían que mantenerse en forma y estar listos para la batalla. Es igual para nosotros. Nos hace falta la práctica y nos hace falta el poder de Dios. Otra comparación es que en el Antiguo Testamento tenían que arriesgarse. Les tocaba salir en fe. Tuvieron que poner su fe en Dios. Al igual nosotros tenemos que colocar nuestra confianza en Dios y tomar ciertos riesgos para hacer las cosas que Dios nos manda hacer. Además, es muy evidente que por su falta de tener información sobre el enemigo, podrían perder batallas. Por eso enviaban espías para saber cómo eran los muros y cuáles eran las tácticas del enemigo. Por supuesto, no va a ser nuestro enfoque, pero varios pasajes indican que no debemos ser imprudentes. Las naciones de hoy en día gastan muchísimo dinero para obtener fotos de satélite sobre las posiciones de los enemigos. El creyente sabio busca protegerse y a la vez busca penetrar las defensas del imperio maligno. Podemos anticipar ciertos ataques y podemos aprovechar las oportunidades de sembrar la buena semilla y evangelizar. Los que somos cabeza de hogar tenemos una inmensa responsabilidad, la de orar y batallar por la libertad espiritual en el hogar. A veces rodeo la casa caminando y orando. Satanás quiere atacar a todos de la familia. Camino alrededor y entro en cada cuarto pidiendo que la paz de Dios esté allí. Pido que la sangre de Cristo nos guarde de los ataques del enemigo. Clamo a Él por su ayuda. A veces me siento atacado por medio de la enfermedad o por medio de los problemas de un hijo. Si reconocemos esto, podemos orar apropiadamente y sabiamente. También es mi responsabilidad no permitir que entre en mi casa influencia ajena. Tengo que supervisar los programas de la tele, el uso del internet, los juegos de los niños. Y Satanás quiere entrar con muchas estrategias disimuladas contra el hogar, contra mí y mi esposa y contra nuestro ministerio. Si puedo cerrar la puerta físicamente a estas influencias, muchas veces puedo evitar actitudes malas y otros problemas. Protejo a mi hogar de rodillas en oración,
pero también activamente en obediencia. Espero que este estudio le ha abierto sus ojos al Antiguo Testamento de una manera nueva y que a la vez fue algo para afilar su espada espiritual y para poner un fuego en su alma, que ahora su vida tendrá una chispa como un carbón encendido para el Señor. Lo esperaré para la próxima clase, que será sobre el tema de la adoración en el Antiguo Testamento, el Dios de santidad y justicia. Veremos cómo fue el tabernáculo y el templo. Gracias y que Dios te bendiga. Así concluye la lección de hoy. Le invitamos para que nos acompañe la próxima vez cuando el profesor Benjamín Baker continuará con este estudio sobre el Antiguo Testamento 1.